Y bueno, este es el segundo problema, que es un problemilla más, no es muy complicado, pero sí lleva su trabajillo. Y es el 1949 del Hibbeler, que nos dice lo siguiente. El martillo se compone de un cilindro sólido C de 10 kilogramos y una varilla delgada uniforme AB de 6 kilogramos. Si el martillo se suelta desde el reposo cuando θ es igual a 90 y se golpea el bloque D de 30 kilogramos cuando θ es igual a 0, determine la velocidad del bloque D y la velocidad angular del martillo inmediatamente después del impacto. El coeficiente de restitución entre el martillo y el bloque es E igual a 0.6. Ok, bueno, este problema es un poquitillo más largo, así que les recomiendo que no se lo pongan en 1.5. Veamos que vamos a tener tres posiciones. Bueno, primero hay que analizar algo. Veamos que nos están dando que el martillo inicialmente va a tener, ay, no sé, no cambié el color, va a tener, inicialmente va a tener esta posición, porque vemos que cita estaba con respecto a la vertical. Vamos a tener la primera posición, va a ser esta. Disculpen, nada más para hacer esto un poquito más bonito. Vamos a tener este caso de acá, que va a ser, aquí está A, aquí está B, y aquí está C, que sería el cilindro, y no hay que olvidar que esto, aunque parezca un bloque o una caja o lo que sea, esto es un cilindro, solo que lo estamos viendo de perfil. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener que él va a partir de esta posición y antes del impacto va a llegar a una posición igual a esta, ¿ok? Que es cuando ya citas 90 grados, porque lo estamos midiendo con respecto a la, sí, a la vertical, ¿ok? ¿Y esto a qué le suena? Esto es una, digamos, esta primera parte de análisis es una parte de análisis que ya venimos haciendo antes, que es de energía y es de energía, de conservación de energía. ¿Por qué? Veamos que si lo, bueno, podríamos hacerlo igual por trabajos, y aquí las fuerzas que harían trabajo serían los pesos, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque veamos algo. Aquí no estamos teniendo un solo cuerpo, por decirlo así, una varilla sola, sino que aquí tenemos un cuerpo compuesto que tenemos tanto el momento, tenemos la masa de este bloque y hay que tomar en cuenta también el centro de masa de ese bloque, y bueno, el cilindro más bien, y el centro de masa de nuestra barra. Entonces aquí, bueno, al menos eso depende de cada quien, pero hay que tener en cuenta porque hay unos detalles que tenemos que tomar en consideración. Por ejemplo, los cambios de altura aquí van a ser distintos, no va a ser parejo para todos, para ambos cuerpos, sino que vamos a ver que los delta de altura, por así decirlo, son distintos para ambos cuerpos. Ok, ya con esto dicho, bueno, vamos a hacer primero el análisis. Vamos a hacer algo para la parte de energías. Bueno, voy a hacer esto un poquitito más grande. Voy a hacer un dibujo aquí con, el, con la herramienta esta. Ok, esta va a ser mi posición, bueno, mi punto 1 de energías. Y ese va a ser mi punto 2 de energías. Lo que voy a hacer es nada más seleccionar esto acá. Voy a ver si lo puedo copiar y rotarlo. Sí, ahora sí. Para que quede un poquito más bonito. ¿Qué voy a hacer yo? Uno podría decir, ok, voy a definir la referencia en este punto acá, porque aquí vamos a ver que nuestro cuerpo, como la maña que siempre hemos tenido para hacer estos problemas, que vamos a decir, ok, mi cuerpo va a terminar aquí. Bueno, hagamos que esto está alineado, que esta es mi referencia. Yo voy a decir, ok, entonces aquí en este punto mi cuerpo no va a tener fuerza potencial gravitacional. Y aquí es un error bastante común. Hasta yo me fui por así decirlo, pollo haciendo este ejercicio. Y que uno puede decir, ok, mi bloque ya no, mi cilindro ya va a estar a nivel de la referencia, entonces no va a tener ninguna fuerza gravitacional. Pero eso es incorrecto porque vemos que como son dos cuerpos distintos, el centro de masa, hay que tomar también en cuenta el centro de masa de este cuerpo, de la barra, como un cuerpo individual. Entonces hay que tomar en cuenta ambos centros
de gravedad de ambos cuerpos. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar nuestra referencia? Lo vamos a ubicar aquí, como la posición inicial que teníamos. Más déjenme ver si puedo hacer una línea más decente, más centrada. Muéstrenos aquí. Ay, Jesucristo. Y vamos a ubicar nuestra línea de centro. Porque veamos que voy a tratar de dibujar esto tal vez en rosado para que se identifique un poco más. Veamos que en este punto vamos a tener que los centros de masa de ambos cuerpos van a estar alineados. Entonces aquí no vamos a tener que tomar en cuenta, digamos, ninguna energía potencial gravitacional. Ahora bien, aquí sí hay que tener cuidado en esta otra parte, en el punto 2, porque aquí sí vamos a tener fuerzas potenciales gravitacionales, pero no van a ser iguales para ambos cuerpos. Entonces tenemos que analizarlos individualmente. ¿Ok? Disculpen, voy a hacerla. Ok. Ahora, teniendo en cuenta esto, damos un segundo. Ok, entonces vamos a hacer el análisis de energía mecánica. Energía mecánica en 1 es igual a la energía mecánica en 2. Veamos ¿qué vamos a tener en 1? Recordemos que nos dicen, bueno, vamos a ponerlo igual como siempre. Pongámosle VG, ¿cómo le podemos poner? Vamos a anotar, bueno, C como el cilindro y AB para la barra. Entonces, vamos a tener la energía potencial gravitacional, que lo voy a poner como U. U de gravitacional de C más la energía potencial gravitacional de la barra, la B, más la energía cinética de C, más la energía cinética en 1 de AB, va a ser igual a la energía potencial bueno, de ambos cuerpos, pero bueno, sí, en 2 más la energía potencial, sí, cinética más bien, disculpen, en 2 de ambos cuerpos, para no tener que estar escribiendo cada uno de los términos. Ok, veamos que, bueno, las potenciales gravitacionales de 1 a 0, porque aquí tenemos definido nuestro nivel de referencia. Ahora, ¿qué nos queda? Veamos que también nos dicen que parte el reposo. Entonces, igual, 0. Entonces va a ser 0 igual a la energía potencial gravitacional en 2 del cuerpo. Digamos que son dos cuerpos distintos. Entonces tenemos que tomar en cuenta cuánto es, a qué altura se encuentra por debajo de nuestra línea de referencia nuestro cuerpo, bueno, la barra AB, y cuánto se ubica nuestro cuerpo AC. El centro de masa, acordemos que estas distancias se miden con respecto, bueno, de la referencia hasta el centro de masa del cuerpo. Y acordémonos que nuestra barra mide 500. Entonces, esta distancia de acá va a ser 250 milímetros. ¿Y cuánto mide el radio de nuestro cilindro? Mide 50. Entonces, bueno, por esta parte vamos a tener la masa de AB por la gravedad, por la altura. ¿Y cuánto es esa altura? Esa altura va a ser igual a, bueno, los 0.150 que hemos dicho al inicio. Y ahora vamos para la parte de nuestra
Voy a poder hacer un poco más seccionado. Poner aquí UG2. Esta es la parte de AB. Más. Sí, los 250. Ok. Y hay que hacer la masa de C del cilindro por la gravedad igual por la distancia que se encuentra por debajo de nuestro nivel de referencia. ¿Y cuánto es? Serían los 500 del largo de la varilla más los 50 del radio del mismo cilindro. Entonces sería por 0,55. Y esta sería la parte de cilindro C. Y esos son valores que ya nos dan. Y si sustituimos los valores que nos habían dado, vamos a tener que UG2 va a ser igual a menos 68,67 joules. Si no me equivoco, venía. Ok, ¿qué podemos ver acá? Veamos que está correcto que tenga un... Bueno, aquí se me fue ponerlo como un menos porque vemos que está por debajo de nuestro nivel de referencia. Entonces esto significa que es una fuerza potencial gravitacional negativa. ¿Ok? Y ahora vamos por la parte de T2. Y en T2, ¿qué tenemos? Tenemos tanto una energía potencial, sí, potencial, disculpen, cinética por AB como por, por el cilindro. Entonces vamos a hacerlo para cada uno de los cuerpos. Y veamos que aquí tenemos una rotación. Y si tenemos una rotación, tenemos que tomar en cuenta tanto la velocidad angular como la velocidad lineal. Entonces, bueno, voy a poner aquí los vectores para que sea un poco mejor lo que estoy diciéndoles. Vamos a tener que esta sería nuestro omega. Y aquí vamos a tener nuestras velocidades. Y vemos que como es un punto de rotación, si es rotación pura, entonces aquí vamos a tener la relación que nosotros conocimos para obtener esas velocidades. Entonces, bueno, primero vamos a hacerlo para B. ¿Qué tenemos? Que T2, T2, bueno, TAB sería igual al momento de inercia por omega. Ay, disculpen, que se me fue a poner un medio porque es un medio de omega, de momento de inercia de la barra por la velocidad angular al cuadrado más un medio de la masa de AB por la velocidad del centro de masa de AB cuadrado. Y veamos lo que les he dicho anteriormente. Como estamos en rotación pura, entonces podemos definir aquí como que AB, bueno, que la velocidad para ambos cuerpos va a ser igual, la velocidad del centro de masa va a ser igual a el radio por omega. Y eso, este radio es diferente para cada uno de los cuerpos, entonces vamos a tener que TAB va a ser igual a un medio por un doceavo, que ese es el momento de inercia de una barra larga y esbelta, por la masa, que recordemos que la masa es 6 kilogramos, por omega cuadrado, que eso sí no lo tenemos. Ay, no, aquí se me fue. Y el largo al cuadrado, que eso es otro detalle, que es 0,5 al cuadrado. Ahora sí, por omega cuadrado, más un medio de la masa, que es igual a 6, por la velocidad al cuadrado. ¿Y cuánto es ese radio de al cual nos interesa? Sería la distancia desde nuestro punto A, bueno, sí, este punto A, hasta el centro de masa de la barra. Y es 250 milímetros. Entonces sería 250 por omega al cuadrado. Y si sustituimos correctamente esta parte de acá, bueno, ok, vamos a dejarlo acá. Y ahora, ok, y ahora vamos para la parte de C. Aquí lo mismo. TC sería un medio del momento de inercia de C por omega cuadrado más un medio
la masa de C por la velocidad del centro de masa de C y aplicamos la misma relación que tenemos acá. Pero en este caso veamos que sería más bien los 550 milímetros. Entonces va a ser igual a, déjenme verlo nada más. Voy a poner aquí el paréntesis, 0,55 por omega al cuadrado. Ok. Y aquí algo de un cilindro, el momento de inercia de un cilindro, está por la siguiente relación, que es un doceavo por su masa por 3 por el radio al cuadrado más su ancho o su largo al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener que decir un doceavo por 10 kilogramos, si no me equivoco, por 3, ¿cuánto era ese radio? 0,5 al cuadrado. Bueno, eran, no, sí, no, aquí lo puse mal. No es 0,5, 0,050, 0,05 al cuadrado, más su largo, y su largo era de 150 milímetros, si no me equivoco. Entonces sería 0,15 cuadrado. Al final vamos a obtener que el momento de inercia para el cilindro sería igual a un cuarentavo. Bueno, aquí el de la barra B sería de un octavo, que se me fue a ponerlo porque aquí metí valor de una vez. Pero lo que quiero es que vean que estamos haciendo el análisis individual para cada uno de los cuerpos. ¿Ok? Ya con esto vamos a tener que, bueno, aquí sería un cuarentavo por omega cuadrado, que es lo que no nos dan. No, disculpen, no, sí no lo dan, pero eso lo vamos a calcular después. No nos lo dan, pero lo vamos a calcular. ¿Ok? Más medio de la masa, que la masa era 10 kilogramos, por 0,5 al cuadrado por omega cuadrado. Este sería un omega 1, por así decirlo, pero esto no importa tanto. Nada más nomenclatura y tener claro cuáles son las velocidades angulares. Y si sumamos estos dos, bueno, vamos a poner que T2 es igual a todo esto de acá. Déjame ver si lo puedo copiar. Ok, no. Voy a copiarlo y pegarlo acá. Ok. Ahora sí. Vamos a poner que T2 es igual a, bueno, la parte de la barra más la parte del cilindro, que sería esta parte que tenemos acá. Nada más déjenme un chancecito para copiarlo y lo copio. Ok, entonces vamos a tener aquí la parte tanto de la barra como la parte del cilindro. Y si sustituimos todos los valores y los tenemos bien, vamos a tener que T2 va a ser igual a 71 cuarentavos de omega cuadrado. Y ahora con esto podemos empezar a sustituir en la ecuación de energía que teníamos al inicio, que era 0, es igual a T2 más UG2. Entonces vamos a tener que 0 es igual a 71 cuarentavos de omega cuadrado menos, recordemos que nuestro valor era de menos 68,67. Y aquí es nada más hacer un despeje. Y vamos a ver que al final nuestra velocidad angular, antes del impacto, que eso es importante decirlo, es igual a 6,220 radianes entre segundo. Ok. Aquí fue que hice el despeje una vez, pero aquí veamos que si pasamos a restar al otro lado de este valor va a ser positivo.
Entonces, sí tiene sentido. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros asumimos bien la dirección de la velocidad angular. ¿Ok? Ahora que viene, que es la parte como más larguilla del problema. Bueno, y esto ya era largo porque hay que ir analizando cada uno de los cuerpos. Ahora vamos a pasar a la parte de cálculo de momentos. ¿Y qué podemos ver acá? Que aquí vamos a tener que hacer, no podemos hacerlo por la parte de movimiento lineal porque aquí estamos transmitiendo momento angular y además de que nos están pidiendo la velocidad angular de el martillo inmediatamente después del impacto. Entonces, igual, bueno, conservación de momento angular. Ok, un segundo nada más. Tengo que encender la luz. Em, bueno, para entender un poco más esta parte vamos a hacer un dibujo, un sketch. Bueno, de hecho podemos copiarlo del que habíamos hecho aquí anteriormente. A ver si lo puedo copiar. Ok. Esta no es la idea. Ok, sí, copiarlo. Ok. Este es un dibujillo que sí nos va a ayudar bastante. Nada más ahí. Démosle chance a la computadora que se despegue. Ok, ahora ya está. Bueno, aquí hay que hacer unos cambios, pero lo importante, aquí vamos a ponerlo como antes del impacto. Lo vamos a poner como después. Bueno, veamos acá que antes del impacto nosotros no vamos a tener, bueno, los únicos que van a tener movimiento aquí va a ser, bueno, el cilindro junto con la barra, bueno, con el mazo, como lo queramos ver. ¿Y por qué? No estoy poniendo en cuenta aquí, no estoy dibujando lo que sería el cuerpo, la barra, bueno, el bloque D, porque veamos que está en reposo, entonces no es necesario ponerlo. Igual estamos analizando antes del impacto, entonces nuestro bloque D todavía no forma parte, por así decirlo, de nuestro sistema de análisis. Ahora, no puedo pasar esto acá. Algo que quiero que veamos en esta parte es que después del impacto, si nosotros no nos imaginamos la situación, más bien vamos a tener que voy a dejarlo aquí, más bien nuestro bloque, más bien va a rebotar, entonces va a tener nuestro mazo, por así decirlo, que es este sistema del cilindro y la masa, el bloque, la barra, va a ir en este sentido. Entonces, más bien, nuestras velocidades o nuestros vectores van a cambiar en esta dirección. ¿Ok? Bueno, aquí no está más decirlo. Nomás voy a hacer esta raya aquí un poquitito más pequeña para que no estorbe. De hecho, lo puedo borrar porque esto no, nomás con que tengamos claro las distancias. ¿Ok? Y aquí ahora sí tenemos que tener en cuenta lo que viene siendo nuestro bloque D. Y nuestro bloque D, vamos a copiar esto de acá, va a irse en esta dirección con una velocidad D, que lo vamos a llamar de esta manera. Ok, entonces, otra cosa que hay que ver con respecto a la conservación del momento angular. Veamos que nuestro punto de rotación es A. Entonces aquí no podemos usar la ecuación de conservación del momento angular con respecto al centro de masa. Entonces tenemos que hacerlo con respecto a A. Entonces hay que tener en cuenta la siguiente ecuación, que HA, bueno, es igual al momento de inercia por la velocidad angular más la distancia por la masa por la velocidad del centro de masa de ese cuerpo. Aquí vamos a ver lo siguiente. Ok, HA, vamos a, bueno, establecer la siguiente igualdad, que la conservación
Bueno, que el momento angular en 1 va a ser igual al momento angular en 2. Que aquí, bueno, 1 significaría antes y el 2 sería después del choque. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a analizar primero HA, que sería la parte de la izquierda o antes. ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a tener el el momento angular gracias al cilindro y también vamos a tener el momento de inercia, sí, cantidad de momento angular producido por la barra B. Igual aquí es aplicar la ecuación que habíamos dicho, esta, bueno, vamos a marcarla porque no se nos olvide que hemos visto. Entonces, ¿cómo sería la del cilindro? Sería IG, que sería el momento de inercia, y recordemos que el momento de inercia, bueno, los voy a poner aquí, el momento de inercia del cilindro era un 40avo, el momento de inercia de AB era un octavo. ¿Ok? Entonces sería un octavo, un 40avo, disculpen, por la velocidad angular. ¿Y esa velocidad angular cuál es? Esta, por decirlo, u omega 1, era la que hemos calculado anteriormente, que era los 6.202 radianes entre segundo. Porque vean, nosotros los cálculos de conservación de energía que hemos hecho son los antes del impacto, ¿ok? Entonces es 6.2 más D. ¿Y cuánto es ese D? Ese D es esa distancia de nuestro centro de masa visto desde nuestro punto de rotación. ¿Y cuánto es? Es 0.250, 550, disculpen, 0.50 por la masa era 10 kilogramos, por la velocidad del centro de masa del cilindro en este caso. Y acordémonos lo de siempre, que V es igual a omega por R. Aquí no estoy poniendo el producto cruz porque aquí se sobreentiende que es la velocidad tangencial, pero recuerden que esto no siempre es así. Aquí lo estamos poniendo como magnitudes porque el problema nos lo permite decirlo así, porque digamos que si hacemos el producto cruz de un R, no más bien de un omega, que en este caso sería K positivo, cruz eh, menos J, nos va a dar un I positivo. Y ahora que tiene sentido, porque yo lo estoy omitiendo, pero siempre hay que tener en cuenta eso. Entonces, en este caso, para el cilindro sería los 0.55 por, disculpe, por omega, que en este caso igual es el 6.102. Voy a poner aquí un otro color para que se entienda que que esa es la parte del cilindro y esta la otra, la que sigue, es la parte de la barra. Igual, la misma ecuación, teníamos momento de inercia del cilindro, que más bien, del cilindro de la barra, que es un octavo, por la velocidad angular, que es 6.2, más D, pero este D, veamos que es este D de esta distancia de A al centro de masa de la barra, que es 250, si no me equivoco, sí, por 0.25, por la masa de 6 kilogramos, por, en este caso, igual, el R igual aquí es al centro de masa de la barra, que eso no hay que olvidarlo porque no se puede enredar, que sería 2.25, los 250 milímetros, por los 6.22. Y si sustituimos bien los valores y los metemos en la calculadora, nos va a dar un valor de 22,0.81. Este es momento angular. Es, bueno, ahorita no me acuerdo las unidades porque yo me hice un enredo, pero este es el valor que nos va a dar, por así decirlo, el lado izquierdo de nuestra ecuación. ¿Ok? ¿Qué
que es rescatable aquí. Veamos que aquí se me fue un detalle que me fue decirlo, pero es que en estos ejercicios sí importa la dirección que nosotros asumamos como positiva. No me está dejando cambiar el color de esta hora. Bueno, no importa. Hacia la derecha es positivo, hacia arriba igual positivo, y nosotros estamos asumiendo como la dirección de rotación positiva como K, que es la antihoraria. Veamos que ambas velocidades de estos cuerpos van hacia la derecha, entonces son positivas. Y igual los vectores de momento angular son positivos porque nuestra velocidad angular en ese instante, en el instante antes del choque, es antihoraria, es decir, es positivo. Entonces, por eso todas estas magnitudes yo las puse como más, pero vamos a ver que en la parte de después del choque esto cambia. Okay. Disculpen. Ahora vamos por la parte de HA2. Aquí ya se pone un toquecito más largo porque veamos que hay que tomar en consideración nuestro bloque D. Okay. Lo que voy a hacer es nada más copiar estos valores que son de interés, porque por si aquello que se me olvide. Ahí no. Ok. El I de la... No, el I del disco no. El I de... Y nuestra velocidad angular 1 es igual a 6,22. ¿Qué otro aspecto? Que la masa de D. 30 kilogramos. Ok, ahora, igual, de la misma forma que teníamos, aquí sí lo voy a hacer, bueno, igual que antes. Aquí no es, bueno, aquí está el implícito 2, igual aquí. HA2 de AB más el H, bueno, el momento inercial, el momento angular, disculpen, por el bloque D. Ahora bien, igual, lo mismo que antes, aplicando la ecuación que tenemos al inicio. Aquí lo voy a hacer como en renglones para que quede un poquitito más ordenado. Entonces, igual, aquí vamos a tener menos IDC por omega 2, que es lo que nos están pidiendo, menos D por la masa, por la velocidad del centro de masa del cilindro. Bueno, aquí está el menos, el más ahí imaginario para subdividir los términos, bueno, las secciones, por así decirlo. Que aquí igual, menos el I de AB por omega cuadrado, omega 2 menos D de M por V B, que estas son las velocidades de los centros de masa, igual otra vez el más. Y por último, si tenemos un más, que doble más es, nada más lo estoy poniendo, pero para que quedemos claros con el signo. Veamos que nuestro bloque D sí va en dirección positiva, entonces este vector va a ser positivo. Entonces bueno, no es un vector, sino es una magnitud, pero hay que aclarar que es positivo por lo que hemos dicho al inicio, que esta es la dirección positiva asumida. Entonces vamos a tener aquí, bueno, no, sí son vectores, esto es un vector. Entonces va a ser igual, el I del disco, del bloque D por omega, que eso no sabemos cuál omega es, pero ahorita vamos a discutir eso, menos más omega igual D por la masa por la velocidad de D. ¿Qué podemos obtener acá? Bueno, veamos de una vez, voy a ponerlo en otro color, que este término acá es 0. ¿Por qué? Porque vemos que nuestro bloque D nada más tiene movimiento translacional. ¿Eso qué quiere decir? Que no está flotando.
que tiene una velocidad angular de 0. Entonces, por eso este término se nos hace 0. Lo que les había dicho al inicio, veamos que implícitamente estas velocidades están yendo en sentido, bueno, las velocidades angulares aquí más bien serían en sentido horario, es decir, son negativas. Y ahí está ese menos que este menos que tenemos acá. Disculpen. Y vemos que las velocidades más bien van en este sentido, van hacia la izquierda. Entonces eso es sentido negativo, pero lo que hemos definido. Entonces por eso están estos menos de acá. Ahora, con eso dicho, voy a igual sustituir estos valores acá. Nada más recordando que lo estoy haciendo más por cuestión de visualización, para que quede más claro. Pero esto sí es una suma, al fin y al cabo. Ok, ya. Ok, el IC, recordemos que es un 40 por, bueno, aquí es el menos, por omega cuadrado, omega 2, menos el brazo de palanca de A hasta el centro de masa. Recordémonos que es 0.55. Igual aquí lo voy a seguir repitiendo, pues para no dejarlo de lado. Menos la masa, que es 10 kilogramos, por la velocidad del centro de masa, que recordémonos que le hemos dicho que es igual a omega por R. Y el R es este mismo D que tenemos acá. Entonces sería 0.55 por omega 2. Igual menos 1/8, que sería el momento de inercia de la barra, por omega 2, menos el D. Este D más bien sería los 250, porque es la distancia de A al centro de masa de la barra, por la masa de la barra, por la velocidad del centro de masa de la barra, que serían los 225 por omega 2. Y aquí, bueno, aquí sí va a ser el más. ¿Y qué sería el D? ¿Cuánto es ese D? De A hasta D. Sería los 150, los 550, disculpen. Sería los 0,55 metros por la masa, que la masa es 30 kilogramos, por VD, porque VD no lo tenemos y es lo que tenemos que calcular. No, mentira. No, sí tenemos que calcularlo. Ok, y ahora con esto dicho, bueno, aquí todo este término, este es HA, momento de inercia 2, momento angular 2, y esto nos da al final 16 16 quintos de VD menos 3.55 omega 2. Ok, y acordémonos que esto lo estamos haciendo individualmente porque tenemos inigualdad. Entonces, volviendo a la igualdad que tenemos al inicio, el momento angular, bueno, por conservación del momento angular tenemos que es 222,081 es igual a 16.5 de VD menos 3.55 de omega 2. Ok, nada más déjenme revisar un momento cuánta batería tengo. Ok, todavía puedo tener idea. Ok, esta va a ser nuestra ecuación 1, porque todavía vea que tenemos solo una ecuación para obtener para dos variables. Y no nos están dando cuánto es la velocidad del bloque D después del choque. Entonces tenemos que calcularla. Y para eso nos dan el coeficiente de restitución, que si nos recordamos es 0.6. Y si nosotros recordamos qué significa, bueno, la ecuación del coeficiente de restitución es VB, bueno, VB, la velocidad de V o el cuerpo 2, después del choque por, bueno, 2, menos la velocidad del cuerpo A, 2, sobre la velocidad de A, menos la velocidad de B en 1. ¿Esto qué quiere decir?
Bueno, aquí unas aclaraciones. Aquí, que vamos a tomar? Vean que la velocidad que se está transfiriendo es esa velocidad que imprime el cilindro. Entonces tenemos que tomar en cuenta la velocidad del cilindro porque es la velocidad que se le transfiere, por así decirlo, a eh, nuestro bloque D. Entonces, bueno, aquí es que, bueno, A es el cilindro y B es el bloque D. Ya con esto dicho, aquí nada más es sustituir valores, entonces vamos a tener que sacar. Aquí, bueno, 2 es antes de, no, después del choque. Y aquí es antes, por así, para que lo veamos un poco más claro. Entonces, ¿cuánto es la velocidad del bloque D? Después es VD menos la velocidad del cilindro A después del choque. Y este menos es de la ecuación, no significa que nuestra velocidad A2 es negativa. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta, aquí sí se toma en cuenta la dirección de nuestra velocidad. Y si recordamos, la velocidad del cilindro va a ser negativa, va a ser hacia la izquierda. Entonces vamos a tener que poner este menos de la velocidad. Vamos a dar un chance que se reinicie esto. Ok, va a ser los 0.55, porque acuérdense que este cilindro está en rotación, por omega 2 sobre, uy, está el aire que me fea, sobre VA1. ¿Y cuánto es VA1? Que es la velocidad del cilindro antes del choque. Recordemos que es los 0.55 por 262, 6.220, porque esta es la del, bueno, aquí para ponerlo es igual a V omega por R, menos la velocidad del bloque D antes del choque. Y acordemos que el bloque estaba en reposo. Entonces más bien sería 0. Y veamos que este valor se puede mandar a multiplicar al otro lado. Al final lo que nos va a quedar es la ecuación 2, que nos va a quedar como, no nos déjenme, va a quedar como 250,526 es igual a VD menos 0, más 0.55 omega 2. Y esto es nada más un sistema de dos ecuaciones. Si lo podemos hacer a pie, lo podemos hacer por calculadora. Es mucho más rápido por calculadora. Y si lo metemos a la calculadora, nos va a dar que la velocidad en 2, la velocidad angular después del choque va a ser 0,93 radianes entre segundo. Y nuestra velocidad del bloque D va a ser 1,5391 metros entre segundo. Igual, aquí, bueno, voy a cerrar las respuestas. Y algo que quiero que veamos es que esta velocidad angular, veamos que nosotros la hemos asumido en el sentido de las manecillas, es decir, negativa. Y vemos que nuestra respuesta que nos tiró la calculadora nos dio positivo. Eso significa que la dirección que asumimos estaba correcta. Igual para la velocidad de E. Esta es un poco más sencilla de ver, pero es igual. Vamos a ver que nos dio positivo, entonces la dirección que asumimos es la correcta. Y este sería el ejercicio 4 de la tutoría de la semana 11. Y algo que rescatar es que aquí hay que respetar las direcciones, bueno, los negativos por dirección. Veamos que por ejemplo, en esta ecuación que tenemos acá, ya me desubiqué. Ok, sí, en la ecuación del momento angular en 2, vamos que aquí tenemos que poner los menos y es porque las velocidades hay que tomar en cuenta los signos o las direcciones de esas velocidades. Y en este caso, la velocidad después del choque de este cuerpo que está compuesto por la barra y el cilindro van a tener direcciones tanto negativas en la velocidad
lineal como en las velocidades angulares. Entonces, eso por ahí. Y bueno, yo creo que eso sería para este ejercicio. Si tienen alguna duda, háganosla saber. Y si pueden recomendarnos algún ejercicio con el que tengan dudas, siéntanse con la total confianza, enviárnoslo y nosotros estamos para ayudarles. Tengan un lindo fin de semana y buena tarde.